Hola amigos, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén visualizando. Sean bienvenidos una vez más a esta página, a este canal o a este podcast, como sea que ustedes estén visualizando este video. Les damos la cordial bienvenida por conectarse en esta noche. Así también, siempre compartimos este material o este en vivo en nuestra cuenta personal o en otros grupos. Este, Sigamos leyendo la palabra de Dios. Hoy, queridos amigos, vamos a estar terminando de leer el libro de Éxodo. Terminaremos de lecturar Éxodo. Ok, bienvenidos a los que se están conectando, muchas gracias siempre por visualizar estos videos, gracias también a las personas que lo comparten, así también las personas que comentan, son pocos los que comentan realmente, pero nos alegramos por aquellas personas que nos ayudan para que este contenido llegue a más personas. Esto funciona así, entre más ustedes interactúan, entre más ustedes reaccionan a los videos, más gente puede, el algoritmo de las redes sociales trabaja así, entre nosotros más interactuamos, más se visualiza, tiene más chance de llegar a más personas. ¿Sí? También queremos saludar en esta noche especialmente a Carmen Jiménez, una hermana que es de México. Ella es mexicana pero radica en los Estados Unidos. Hermana Carmen Jiménez, muchas gracias por visualizar estos contenidos. Ella siempre se conecta en YouTube para visualizar estos videos. Así también más contenido que publicamos en el canal de YouTube. Así que Carmen Jiménez, qué gusto, hermana. Gracias por estar ahí siempre al pendiente de nuestras redes sociales y también por ayudarnos a que este contenido llegue a más personas. Un abrazo para todos nuestros hermanos en México, en El Salvador, en Colombia, en Estados Unidos. Son algunos de los países que nos aparecen en las estadísticas donde nos visualizan. Así que nos alegra muchísimo eso. Y así juntos también estamos creando una comunidad en esta red social. Bien, empezamos a lecturar la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 37. A continuación, Bezalel construyó el cofre. Fue hecho de madera de acacia y tenía 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Estaba cubierto de oro puro por dentro y por fuera, y tenía una moldura de oro que por todo el contorno. Hizo 4 argollas de oro y colocó una en cada una de las esquinas. En la parte inferior, luego hizo varas de madera de acacia y las cubrió de oro y las puso en las argollas en los costados del cofre para transportarlo. Luego hizo una cubierta de oro puro que llamó propiciatorio. Tenía 1 metro de 10 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. Hizo 2 querubines de oro martillado y los colocó a los 2 lados extremos del propiciatorio. Los querubines formaban una sola pieza con la cubierta de oro y estaban uno frente al otro y con las alas extendidas de tal modo que cubrían el propiciatorio y miraban hacia él. La mesa. Con madera de acacia hizo una mesa de 90 centímetros de largo, 45 de ancho y 70 de alto. La cubrió de oro puro y le puso una moldura de oro que por todo el contorno. Le hizo también un borde de 7 centímetros y medio de alto por todo el contorno de la mesa, con una moldura de oro en el borde. Luego fundió 4 argollas de oro y las puso en las 4 patas de la mesa, junto a la moldura para colocar las varas que se usaría para su transporte. A continuación, usando oro puro, hizo los platos, las cucharas, los cubiertos y los tazones de la mesa. Ahora vamos a leer sobre las características del candelabro. El candelabro
Hizo un candelabro de oro puro martillado. La base, el tallo, las lámparas y las decoraciones de flores de almendra eran de una sola pieza. El candelabro tenía 6 brazos y 3 a cada costado del tallo principal. Cada uno de los brazos estaba decorado con idénticas flores talladas. El tallo principal del candelabro estaba decorado también con flores de almendras, una flor en el punto donde se arrancaba cada par de los brazos, y una flor también bajo el par inferior y sobre el par superior, 4 en total. Los decorados y los brazos del candelabro eran todos de una sola pieza de oro puro martillado. Luego hizo 7 lámparas y las puso en el extremo superior de cada brazo con sus despabiladeras y sus platillos, todo de oro puro. El peso total del candelabro era de 33 kilos. El altar del incienso. El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia. Tenía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, y su altura era de 90 centímetros. En sus esquinas tenía cuernos que formaban una sola pieza en el altar. Lo cubrió de oro puro y le puso una moldura de oro en todo su contorno. En cada lado fueron colocadas 2 argollas de oro debajo de la moldura para sostener las varas que servirían para transportarlo. Las varas eran de madera de acacia cubiertas de oro. Luego, con especias aromáticas, hizo el aceite sagrado de la unción para los sacerdotes y el incienso puro de acuerdo con las técnicas de los mejores perfumistas. Wow, qué bonito y interesante. Cada vez que leemos la palabra de Dios, miramos que hay cuestiones que Dios indicó que se hicieran en los utensilios del santuario que Dios había dicho a Moisés hacerlo, ¿verdad? Entonces estamos leyendo todo esto y es interesante realmente, queridos amigos. Vamos acá. Sí, estamos bien. Ok. Bueno, seguimos en la lectura, queridos amigos. El altar de los holocaustos. Bienvenidos a los que están conectados. Gracias, realmente gracias por conectarse a cada uno de ustedes. El altar de los holocaustos también fue construido de madera de acacia. Tenía 2,5 metros por lado en la parte superior y 1,5 metros de alto. Tenía un cuerno en cada esquina, formando una sola pieza en el resto del altar. El altar estaba cubierto de bronce. Hizo los utensilios de bronce para el uso del altar: calderos, tenazas, tazones, ganchos y palas. A continuación hizo una rejilla de bronce que puso en el interior de la caja que estaba a media altura del altar. También hizo 4 argollas para los costados de la parrilla para sostener las varas para transportarlo. Estas varas también eran de madera de acacia y estaban cubiertas de bronce. Las varas que servían para transportar el altar las ponían en las argollas que estaban en los costados. El altar era hueco, forrado de tablas con el bronce de los espejos donados por las mujeres que se reunían en la entrada del santuario. Hizo el lavamanos y su base, el atrio. Ok, seguimos leyendo. Luego edificó el atrio, la pared sur de 45 metros de largo. Estaba formado de cortinas tejidas de lino fino torcido. Las cortinas colgaban de 20 postes cuyas bases eran de bronce, con ganchos y varas de plata. La pared norte también era de 45 metros de largo y tenía 20 postes bases de bronce y ganchos y varas de plata. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes con sus bases. También tenían ganchos y varas de plata.
El costado oriental también tenía 22,5 metros. Las cortinas de cada lado de la entrada tenían 7 metros de ancho, cada una de estos 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que formaban las paredes del atrio estaban tejidas de lino fino torcido. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y varas eran de plata. La parte superior de los postes estaban recubiertas con plata y las varas que servían para sostener las cortinas eran de plata maciza. La cortina que cubría la entrada del atrio era de lino fino torcido, bellamente bordada con hilo azul, morado y escarlata. Tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho, igual que las cortinas que componían las paredes del atrio. Estaba colgado de 4 postes, cada uno de su base y bronce, y con sus ganchos y varas de plata. La parte superior de los postes también era de plata. Todas las estacas que se usaron en la construcción del santuario eran de bronce. Materiales usados. Esto resume los diversos pasos dados en la edificación del santuario, que serviría de morada para el cofre, de modo que los levitas pudieron desarrollar en él su ministerio. Todo fue hecho en el orden señalado por Moisés y fue supervisado por Itamar, hijo del sacerdote de Aarón, Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Era el artesano mayor y le ayudaba a Oliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, quien también era un artesano muy capaz, experto en tallados, tejidos y bordados en azul, morado y escarlata sobre lino fino. En total de oro que el pueblo llevó como ofrenda y que fue usado en la obra del santuario fue de 1 tonelada, de acuerdo con las medidas usadas en el santuario. La cantidad de plata usada fue de 3,5 toneladas y fue tomada del impuesto que se le cobraba a todos los que según el censo tenían más de 20 años, un total de 603,550 hombres. Las bases para las tablas de los costados del santuario y de los postes que sostenían las cortinas se llevaron 3,300 kilos de plata, cerca de 33 kilos por cada base. La plata sobrante fue usada para recubrir la parte superior de los postes y para las varas y ganchos. El pueblo ofrendó 2,340 kilos de bronce, que fue usado para fundir la base de los postes en la entrada del santuario. El altar de bronce, la parrilla de bronce, los utensilios del altar, las bases de los postes que sostenían las cortinas del atrio, y para todos los clavos usados en la construcción del atrio. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta cantidad de oro, de plata, de bronce que la gente de Israel llevó como ofrenda a Dios! Y realmente sorprende esta cantidad y sorprende aún más cuando en la lectura anterior estuvimos leyendo, valga la redundancia, que la gente quería seguir ofrendando, que la gente seguía llevando tanta ofrenda, hasta que Moisés le dice a los jefes de cada tribu: bueno, díganle a la gente que ya no traigan más ofrenda. Esto dijo Bezalel y a Oliab, que eran los encargados, que eran los jefes sobre la construcción. Dijo Moisés: bueno, díganle ya al pueblo que deje de ofrendar, ya tenemos suficiente material para trabajar. Y fue así como se recaudó toda esta cantidad. No se le obligó a la gente, sino que salió del corazón. Las vestiduras sacerdotales. Marcela de Gallardo, muchas bendiciones, gracias por conectarte. Las hermosas vestiduras para los sacerdotes fueron hechas de tela azul, morada y escarlata. Estas vestiduras las usarían los sacerdotes mientras sirvieran en el lugar santo. Esta misma tela fue usada para las vestiduras sagradas de Aarón, conforme a los órdenes que el Señor le había dado a Moisés. ¡Wow!
conforme a los órdenes que el Señor le había dado a Moisés. Qué interesante. El efod. El efod también fue hecho de esta tela, tejido de lino fino torcido. Bezalel hizo láminas de oro martillado, y de estas láminas sacaron hilos para tejerlos en el lino azul, morado y escarlata. Fue una preciosa obra de artesanía. El efod lo sostenían unas sombreras, las cuales se unían en los extremos de un cinto hecho con una sola pieza de hilo de lino torcido, azul, morado y escarlata, y bordado con oro con la manera ordenada por Dios a Moisés. Las dos piedras de ónice unidas de las sombreras del efod fueron engastadas en oro, y las piedras fueron grabadas con los nombres de las tribus de Israel, de la manera que se graban las iniciales en un anillo. Estas piedras servían para recordar a los israelitas. Todo esto fue hecho de acuerdo con las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. El pectoral. El pectoral era una obra primorosa, al igual que el efod fue hecho del mejor oro y de lino fino de color azul, morado y escarlata. Era una pieza cuadrada de 20 centímetros por lado, doblada por la forma de una bolsa. En esta bolsa había 4 hileras de piedras. En la primera había un rubí, un topacio y una esmeralda. En la segunda hilera había una turquesa, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera había un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, todo montado en engaste de oro. Las piedras fueron grabadas con el nombre de las 12 tribus de Israel. Para unir el pectoral, el efod se colocó un anillo de oro en la parte superior de cada hombrera del efod, y de estos anillos de oro salían 2 cordones de oro trenzado, unidos a 2 anillos que había en las esquinas superiores del pectoral. También se pusieron 2 anillos de oro en la parte inferior del pectoral, a cada lado junto al efod. Otros 2 anillos de oro fueron puestos en la parte inferior de las sombreras del efod, junto al punto en que el efod se unía al cinto tejido. El pectoral se fijaba al cinto del efod, atando los anillos del pectoral a los anillos del efod con una cinta azul. Todo esto se hizo exactamente como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Seguimos leyendo. Otras vestiduras sacerdotales. Dice, el manto del efod estaba tejido de azul y tenía una abertura en el centro, tal como se hace en el cuello de un chaleco, para pasar la cabeza por ella, reforzada por los bordes para que no se rompiera fácilmente. En el borde inferior de la túnica habían granadas de tela de lino, bordadas en azul, morado y escarlata. En todo el contorno del borde inferior del manto pusieron campanillas de oro puro, alternadas con las granadas. Este manto lo usaría Aarón cuando sirviera al Señor, tal como él le había ordenado a Moisés. Luego hicieron túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. El pectoral, la hermosa mitra, los adornos del turbante y la ropa interior fueron hechos con lino, y el cinto de lino estaba primorosamente bordado con hilos de color azul, morado y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Finalmente hicieron la lámina santa de oro puro para ponerla en la parte frontal de la mitra, en la que se grabaron las palabras dedicado al Señor. Fue una mitra con un cordón tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Wow. Ahora viene Moisés a inspeccionar el santuario. La construcción del santuario, es decir, de la tienda de reunión, se hizo de acuerdo con las instrucciones que el Señor le dio a Moisés.
Entonces trajeron el santuario completo a Moisés: utensilios, ganchos, tablas, barras, postes, bases, cubiertas para el techo y los costados, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de cabra especialmente tratadas, y la cortina de la entrada, el cofre con los 10 mandamientos en su interior, junto con las varas para transportarlo, el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, con sus lámparas, utensilios y aceite, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, las cortinas de la entrada del santuario, el altar de bronce, la parrilla de bronce, las varas y los utensilios, el lavamanos y su base, las cortinas para las paredes del atrio, junto con los postes que lo sostenían, las bases y las cortinas de la puerta del atrio, las cuerdas, los clavos y todo lo demás, los demás utensilios usados en el santuario, es decir, la tienda de reunión. También trajeron para su inspección las vestiduras primorosamente confeccionadas que los sacerdotes deberían usar mientras servían en el lugar santo, y las vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos que debían usar mientras realizaban sus labores. De esta manera el pueblo de Israel siguió todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Moisés inspeccionó toda aquella obra y bendijo a quienes lo habían hecho, porque todo era exactamente como el Señor le había ordenado. Wow, qué hermoso. Acá, después de una larga labor, ya escuchamos la cantidad en toneladas de metal de alta calidad. Hablamos del oro, hablamos de plata, hablamos de cobre, que siguen siendo metales con un alto costo hasta nuestra actualidad. Ya me imagino yo en lo que leía esto, me imagino la gran cantidad de materiales. No sé, me lo imaginaba en un camión o grandes camiones llevando todo este cargamento con mucha delicadeza, con mucho cuidado, llevándosela a Moisés para inspeccionar, para verificar que todo estuviera en orden, que todo estuviera como el Señor había ordenado. Así también nos llama muchísimo, pero muchísimo la atención el hecho de que de las veces que menciona las obras que se estaban haciendo, y siempre dice tal como el Señor le había ordenado a Moisés, hacían algo y dice tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, pasa algo, y siempre esto de nosotros, y queridos, nosotros deberíamos, los que servimos, los que tenemos la gracia de Dios de estar compartiendo su palabra o sirviendo en cualquier área, en nuestro trabajo incluso, hacer las cosas como el Señor nos ha dicho. ¿Cómo es eso? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros, los que somos hijos de Dios, que hagamos todas las cosas, no para los hombres, sino como para el Señor. Porque de Él somos, para Él somos. Sea que vivamos, dice el apóstol Pablo, para Él somos. Sea que muramos, somos de Él, para Él somos. Él nos hizo y nosotros hagamos eso, busquemos la aprobación de Dios, no la de los hombres, porque de los hombres siempre vamos a quedar bien con un grupo y con otro quedamos mal, y si quedamos bien con ese grupo, con el otro quedamos mal. Pero busquemos la aprobación de Dios, la cual es mucho más importante, queridos, es mucho más importante que cualquier otra aprobación de los hombres. Así que busquemos la aprobación de los hombres, amigos. Seguimos leyendo palabra de Dios. Se levanta el santuario. Éxodo 40, el último capítulo del libro de Éxodo, dice de la siguiente manera: el Señor le dijo entonces a Moisés: arma el santuario el primer día del mes, coloca en él el cofre con los 10 mandamientos, instala luego la cortina para cerrar el acceso al cofre dentro del lugar santísimo. Después mete la mesa y coloca en ella los utensilios y pon
el candelabro y enciende las lámparas. Coloca el altar Coloca el altar de oro para el incienso frente al cofre. Instala las cortinas en la entrada del santuario y coloca el altar para el holocausto frente a la entrada. Pone el lavamanos entre el santuario y el altar y llénalo de agua. Luego levanta el atrio alrededor de la tienda y cuelga las cortinas en la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y rocíalo en el santuario y en todo lo que está en él, sobre todos sus utensilios y muebles para santificarlo. Una vez hecho esto, será santo. Wow. Ungirás el altar del holocausto y los utensilios para santificarlos. Así el altar será santísimo. Luego ungirás el lavamanos y su base para santificarlo. Enseguida llevarás a Aarón a sus hijos a la entrada del santuario y los lavarás con agua. Le pondrás a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás con aceite, y de esa manera quedará consagrado como sacerdote para que me sirva. Después lavarás a sus hijos los vestidos y los ungirás de la manera que lo hiciste con su padre, para que puedan servir delante de mí como sacerdotes. La unción de ellos será permanente, es decir, de generación en generación, sus hijos y los hijos de sus hijos. Todos ellos serán para siempre mis sacerdotes. Comenzó Moisés a hacer todo lo que el Señor le había ordenado. En el primer día del primer mes del segundo año armaron el santuario. Moisés lo levantó, colocó las tablas en sus bases, unió los travesaños, luego extendió las cortinas sobre esta estructura y puso las cubiertas del techo en la forma que el Señor le había ordenado. Dentro del cofre colocó las piedras con los 10 mandamientos y colocó las varas para transportar el cofre y le puso la cubierta llamada propiciatorio. Luego llevó el cofre al interior del santuario y puso la cortina para cubrir la entrada, tal como el Señor le había ordenado. Enseguida puso la mesa en el costado norte en la sala al exterior de la cortina y puso el pan de la presencia sobre la mesa delante del Señor de acuerdo con lo que él le había ordenado. Junto a la mesa puso el candelabro en el costado sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante del Señor, siguiendo todas sus instrucciones. También puso el altar de oro en el santuario junto a la cortina, y sobre él quemó incienso hecho con especias aromáticas, según las instrucciones del Señor. Puso la cortina a la entrada del santuario y colocó afuera del altar para los holocaustos junto a la entrada, y ofreció en él un holocausto y una ofrenda de grano, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, colocó el lavamanos de bronce entre la tienda y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran usarla para lavamientos. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón se lavaron los pies y las manos allí. Cuando pasaban del altar para entrar en el santuario, se detenían y se lavaban obedeciendo así lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Luego levantaron un cerco o atrio alrededor de la tienda y el altar y pusieron la cortina de la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, la gloria del Señor. Entonces la nube cubrió el santuario y la gloria del Señor se llenó. Moisés no pudo entrar a causa de la nube que estaba allí y de la gloria del Señor que estaba llena y se llenaba el santuario. Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, el pueblo de Israel emprendía la marcha y la seguía. Si la nube se detenía, ellos permanecían allí hasta que la nube se volvía a mover. La nube se posaba sobre el santuario durante el día y en la noche la nube se encendía con fuego para que el pueblo de Israel pudiera ver. Y esto sucedió durante toda su marcha por el desierto. Wow.
Qué interesante esto. Y estamos terminando de leer, con esto estamos terminando de leer el libro de Éxodo. Hay dos puntos que quiero tratar aquí y con eso terminamos, amigos. Con eso terminamos. Gracias a los que están conectados. Veo a Marcela y a mi hermana Susana Pacay que labora en la ciudad capital. Dios te bendiga, hermana. Que el Señor te cuide. Bien, vamos a irnos un poco atrás, recordando lo que hemos leído en días anteriores. En días anteriores leíamos acerca ah, de cuando Moisés subió al monte a platicar con Dios, a conversar con Dios. Dejó a Aarón como encargado del pueblo. Pero Aarón, en vez de guiar al pueblo a adorar a Dios, hizo todo lo contrario. Les hizo un becerro de oro. Bueno, el pueblo se lo pidió y él se los hizo. Él quedó bien con la gente, pero no con Dios. Y Moisés se enojó grandemente, a tal punto de que Dios también quería o sea, terminar con todos los israelitas. O sea, adoraron a dioses paganos. Y hubieron toda clase de excesos, orgías, borracheras, gula, toda clase de males en esa ocasión, cuando ellos estaban ahora adorando al becerro de oro. Pasa algo aquí, que después de este acontecimiento, después de que Aarón hizo esto, Dios le dice a Moisés: bueno, toma la vestidura del sacerdote, toma el aceite de la unción y unge a tu hermano. Ponle las vestiduras sacerdotales a tu hermano Aarón. Con esto, esto me da a entender a mí de que realmente los que servimos a Dios la regamos, la volvemos a regar, fallamos, pecamos mucho, fallamos mucho. Y si nos fijáramos en nuestros errores, yo sería el primero en alejarme, porque le fallo a Dios, siempre le fallo a Dios. Pero acá nos damos cuenta de la gracia de Dios, de cómo Dios elige a Aarón, a pesar de que él había guiado al pueblo a la idolatría, a toda clase de excesos. A pesar del error de Aarón, a pesar de su pecado, Dios viene y le dice a Moisés: unge a tu hermano Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote, y no solo a él, también a sus hijos. Y así, queridos, Dios no usa gente perfecta. Dios no busca gente perfecta. Dios no llama a gente perfecta a su ministerio. Dios, queridos, usa gente como vos, como yo, para su obra. Él usa gente del pueblo, o sea, Él usa gente común y corriente para santificarlos, para honrarlos, para consagrarlos a su uso. Así como Aarón falló tanto, guió a todo un pueblo a rebelarse contra Dios. Y Dios viene y lo consagra como su sacerdote. Esto es ver la gloria de Dios, queridos amigos. Y así también cuando terminaron de levantar el santuario, nos damos cuenta de que dice que la gloria del Señor llenó el santuario, y dice que que había una nube, porque ahí estaba la gloria del Señor. Y por eso Moisés no pudo entrar al santuario, y dice que esa nube por las noches se convertía en fuego, se encendía y la gente podía ver. Nosotros necesitamos el fuego de Dios, la luz de Dios para nuestras vidas, para ver nuestra realidad. Y también dice que para que el pueblo pudiera ver, pero también dice, y esto sucedió durante toda su marcha por el desierto. Queridos amigos, yo no sé realmente qué estás pasando,
Yo no conozco tu realidad, yo no conozco tu situación, yo no conozco tu problema, yo no conozco las tentaciones a las cuales te enfrentas. Yo no conozco, pero puedo decirte que en medio de ese desierto, que en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis emocional, en medio de esa crisis espiritual, económica, yo no sé en qué crisis estás pasando, pero puedo decirte que la presencia de Dios ahí está contigo. No te ha dejado, no te ha desamparado, porque Él es fiel. Él está ahí, así como estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, en toda su trayectoria, de día y de noche Él estaba ahí. Y ahora, queridos, de día y de noche, el Señor está con nosotros. El Señor está contigo. No te desesperes. No te desesperes, no te desanimes, no tires la toalla. El Señor está contigo. Él no te ha dejado. Él en ningún momento te ha dejado. Él te ama y con amor eterno te ama, así como Aarón. Pero algo que pasó con Aarón también y me pasó por alto, es que el Señor le dice a Moisés, lávalo con agua, báñalo con agua, lava, santifica, úngelo. Y la palabra agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Queridos, necesitamos ser limpios, necesitamos ser lavados por la palabra de Dios, necesitamos ser purificados por la palabra de Dios. Es lo que necesitamos en nuestra vida y, y sigamos permaneciendo en la fe. No nos alejemos de Dios, porque Él no se aleja de nosotros, queridos. Él siempre está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Si Dios nos permite la vida y nos da la oportunidad, mañana nuevamente nos estaremos conectando por esta misma página, así también para el mismo canal, para los que nos visualizan en YouTube, así como lo hicimos ahora con nuestra hermana Carmen Jiménez, una mexicana que siempre nos visualiza allá en los Estados Unidos. Así que muchas bendiciones, amigos, gracias por conectarse, feliz noche.